A ver, vamos a ver aquí. Eh, Muy bien, en realidad, quizá en algún momento cuando me pidieron el título, posiblemente no les pasé la versión del título que íbamos a hablar. En realidad, el tema que vengo a compartir es sobre cómo la arqueología confirma la Biblia. Ese es el tema que vengo a compartir con ustedes. Y bueno, el lugar de donde estoy allí, en este momento, esa foto que están viendo aquí, es el Tel Yalul. Tel Yalul es un lugar en Jordania donde la Universidad de Andrews trabaja constantemente cada verano, excepto este verano por el asunto del coronavirus, ellos cancelaron la expedición, pero cada verano ellos trabajan en Tel Yalul, en Tel Safra, en Tel Umeiri. Hay 3 o 4 lugares donde ellos hacen expediciones. A ver, déjame recordar completamente. Tel Umeiri, Hezban, Safra, Yalul. 4 lugares. Son los lugares donde la Universidad de Andrews continuamente hace excavaciones. La Universidad de Andrews es una universidad adventista. Y la pregunta es, ¿por qué la gente hace excavaciones? ¿Por qué nosotros estamos preocupados por la ciencia? Una vez cuando estaba excavando en Italia, una señorita se me acercó y me preguntó, me dijo, ¿por qué ustedes, si son religiosos, hacen ciencia? Los religiosos no hacen ciencia en su mente, los religiosos no hacen ciencia, los religiosos solamente creen las cosas que sus líderes religiosos les dicen, ellos no hacen ciencia. Sin embargo, yo tuve que explicarle a esta señorita francesa que era atea, le tuve que explicar las razones por las cuales nosotros como adventistas sí hacemos ciencia. Nosotros hacemos ciencia porque nosotros creemos en la verdad. Creemos que la verdad existe y creemos que nosotros podemos investigar la verdad. Y me dijo, ¿y qué pasa si ustedes algún día encuentran que la ciencia contradice su fe? Si la ciencia contradice su fe totalmente, fehacientemente. Yo le dije, muy bien, en nuestra forma de pensar, la ciencia y la Biblia concuerdan. Concuerdan, tanto ciencia y la Biblia concuerdan. Lo que pasa es que a veces nosotros no, nuestra mente es finita y a veces nosotros no podemos entender la relación perfecta entre ambas cosas. Pero si la ciencia contradijera totalmente mi fe estuviera viviendo en una fe ciega, como la vivieron durante la Edad Media, cuando Galileo Galilei dijo que la Tierra no era el centro del universo, entonces yo tengo que abrir mis ojos y posiblemente existe un problema en mi fe, posiblemente no estoy interpretando la Biblia correctamente. Y ella me dijo, nunca había escuchado eso. Pensé que ustedes eran cerrados y no a la ciencia y no tenían opción a revisar su fe. Bueno, le dije, no, nosotros adventistas tomamos la ciencia muy en serio, pero también tomamos la palabra de Dios muy en serio. Para nosotros la palabra de Dios es muy importante y la ponemos en primer lugar. En realidad, para nosotros existe una diferencia entre la ciencia y la fe. La ciencia es la palabra de Dios es revelada por Dios. La ciencia es algo que nosotros producimos como seres humanos, pero nosotros creemos que la ciencia tiene un trabajo válido. Muy bien, entonces fue una conversación bastante interesante. Al final, algunas de ellas me pidieron estudios bíblicos y tuve que dar algunos estudios bíblicos ahí. Quiero hablar un poquito acerca de la diferencia entre dos conceptos importantes que se han utilizado en la discusión acerca de la evidencia que soporta la Biblia desde el punto de vista histórico y arqueológico y y cómo esta evidencia es tratada. Existe la posición minimalista y existe la posición maximalista. Son dos posiciones opuestas. En realidad, si leemos el concepto entre estas dos posiciones, nos vamos a dar cuenta de que eh, en realidad ambas posiciones son un extremo. Por ejemplo, la posición minimalista dice que la Biblia se debe leer como ficción a menos que se confirme arqueológicamente. Esto es algo muy interesante porque nos está diciendo que la Biblia es una ficción. La Biblia no es verdad, es una ficción. Entonces es como una novela que nosotros leemos, como una leyenda, como un mito. Por eso muchos teólogos del siglo XVIII y XIX hablaron de de la mitología bíblica. Dijeron que la Biblia era un mito y que debiera ser leída como mito.
y que a menos que la ciencia, la arqueología, confirme las historias de la Biblia, entonces no podemos creer a la Biblia. En otras palabras, esta es la posición minimalista que reduce a la Biblia y la sujeta a los descubrimientos científicos. Personalmente yo no me considero un minimalista. Creo que esta posición es una posición que eh, no, no considera la Biblia como la palabra revelada de Dios. Ahora, tenemos la otra posición, la posición maximalista, que es un poco lo opuesto de la posición minimalista y dice, la Biblia es históricamente correcta. Dice que para esta posición la Biblia es correcta, pero hay un pero, a menos que los arqueólogos comprueben lo contrario. Entonces, en el momento que los arqueólogos encuentran algo que no está de acuerdo con la Biblia, entonces ellos dicen, no, aquí la Biblia se equivocó. Aquí hay una equivocación, esta parte no es correcta, necesitamos revisar esta parte. Entonces, como ustedes ven, ambas posiciones tienen problemas. Tanto la posición minimalista, porque para la posición minimalista la Biblia es una ficción, y la posición maximalista porque considera que la Biblia es correcta a menos que, y lo sujeta la Biblia a los descubrimientos arqueológicos. Entonces, ambas posiciones son un extremo. Yo no creo que, no me considero minimalista, pero los adventistas somos más afinados, más cerca del maximalismo, pero no completamente, porque nosotros no sujetamos a la Biblia a los descubrimientos arqueológicos. Creemos que la palabra de Dios es históricamente correcta, pero no la sujetamos a los descubrimientos arqueológicos. ¿Por qué? Porque, miren, hay algo muy interesante. Ni siquiera el 5% de todo lo que está enterrado debajo de la tierra ha sido descubierto. En realidad hay lugares que han tomado décadas, como Tel Megiddo, si no me equivoco, desde el 1902 o 3 se empezó a excavar Tel Megiddo y sigue excavándose Tel Megiddo hasta el momento. O sea, tenemos muchos años que este lugar se excavó, pasó la Primera Guerra Mundial, pasó la Segunda Guerra Mundial, y se sigue excavando y se siguen encontrando cosas. Y solamente estamos en el 5% del descubrimiento total de todo lo que hay ahí. Entonces, no tenemos toda la información, así que siempre la información que tenemos va a ser parcial, no va a ser completa. Nunca vamos a tener el 100% de la información que nos gustaría tener. Muy bien, ahora vamos a ver aquí, en esta tarde voy a tratar de algunas de estas evidencias, no todas ellas, porque posiblemente no nos alcance el tiempo, pero vamos a ver algunas de estas evidencias que están en esta presentación que hablan acerca de algunos de estos descubrimientos. Vamos a avanzar con el número uno, que es el que anunciaron ustedes del David y Salomón. Así que vamos a avanzar con este punto. Perdón, ¿hay alguna pregunta? Parece que alguien quiere preguntar algo. Sí. Un aporte, sus diapositivas no se ve, creo que no está compartiendo, o podría chequear eso. Pensé que estábamos compartiendo la pantalla, no sé en qué momento perdimos. A ver, por favor, chequee eso, pastor, Sí, para que la ponencia se esté... sí, vamos a ver aquí. A ver, Mm, pensé que estábamos ya, viendo esta. ahora sí se ve. Sí, ahora Sí se ve, ahora sí ahora se sí ve, se pastor. ve. Ok, entonces quizá un poquito volver a las imágenes que no vieron, al menos brevemente. Este es el Yalul, perdón, este es el Zafra. Estábamos hablando del lugar donde estábamos excavando. Queda cerca del Mar Muerto. Un lugar donde hemos excavado, donde se sigue excavando. Hablábamos de 4 lugares en Jordania. Una era Tel Zafra, Tel Yalul, Tel Umeri y Tel Hesban. Y este es uno de ellos. Aquí están los dos conceptos. El concepto minimalista, que la Biblia debe ser leída como una ficción, a menos que se confirme arqueológicamente. Y el otro, el que dice que la Biblia es históricamente correcta, a menos que los arqueólogos comprueben lo contrario. Entonces tenemos estas dos posiciones. Muy bien. Después tenemos... habíamos dicho que aquí tenemos varios asuntos de los cuales vamos a ir hablando acerca de cómo algunas evidencias, tenemos evidencias históricas y arqueológicas de que la Biblia está en lo cierto. Hemos descubierto muchas cosas y cada vez se descubren más cosas. Vamos a hablar de alguna de ellas. Por ejemplo, vamos a hablar de la monarquía de David, Salomón y el inicio de la monarquía.
Hay un arqueólogo judío que se llama Israel Finkelstein. Él dice que el asunto de David y Salomón es un mito, ¿no? En realidad no existe, no existió un David, o existieron como personajes, pero no son los personajes tal como la Biblia los pinta. No fueron grandes reyes que gobernaron, y Salomón, su imperio no fue tal como la Biblia dice. Entonces tratan de reducir la historia bíblica a pequeñas, a una cosa mucho más modesta. Dicen que pobre Salomón vivía pues prácticamente, era una especie de reyesito en una pequeña aldea de Judá, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, sin embargo, nosotros tenemos muchas cosas que se han estado descubriendo. Una de las últimas que se descubrieron fue en Kirbet Cayafa, después del año 2012, hace unos pocos años atrás. Descubrieron en esta ciudad mucha evidencia. Esta ciudad data del siglo X antes de Cristo. Ahora, si hacemos un poco de memoria y si hacemos una tabla cronológica, nos vamos a dar cuenta que el rey David y el rey Salomón vivieron alrededor de este siglo, ¿no? El siglo X antes de Cristo. Entonces, claro, el rey Saúl está en ese periodo, ¿no? También, el primer rey de Israel, ¿no? Entonces, tenemos en este periodo, tenemos esta ciudad, y en esta ciudad se encontró, a una de las cosas que se han encontrado ha sido la escritura más antigua desde el momento de la cual tengamos evidencia en Canaán. Esta es esta escritura que ustedes ven al lado derecho, ¿no? Tenemos escritura antigua, como ustedes ven, todas estas son esto es paleohebreo. Para los que les gusta la paleografía, es muy interesante estudiar esta evidencia. Pero aquí viene lo interesante, es que uno de los argumentos que se utiliza mucho en los estudios bíblicos es: la Biblia no podría haber sido escrita en aquellos tiempos porque no había escritura. Y nosotros hemos encontrado en esta ciudad, siglo X antes de Cristo, se ha encontrado escritura en hebreo, y como ustedes ven es paleohebreo. Y aquí tenemos una de las evidencias, todavía la más temprana en Canaán, ¿no? De escritura hebrea, paleohebreo, pero es en esa línea. Entonces, porque claro, se han encontrado otras cosas escritas ahí, pero en otros, muchas más antiguas, pero en otras lenguas, como el acadio, ¿no? El ugarítico. Pero estamos hablando de la escritura hebrea. Dijeron, no, es imposible que la Biblia haya sido escrita porque el hebreo vino mucho tiempo después. No es tan temprano. Pero nosotros aquí hemos descubierto, siglo X tenemos esto. Y como decimos, las evidencias van llegando poco a poco, pero aquí tenemos una de ellas. Obviamente hay otros lugares en donde se encuentra evidencia aún más temprana. En la península sinaítica tenemos evidencia de paleohebreo del siglo XIV antes de Cristo. Entonces, justo a la época de Moisés, cuando Moisés empezó a escribir. Así que, pero dentro de Canaán tenemos esto que se ha descubierto. Muy bien. Ahora, hay otra cosa que quiero mostrarles, y que resulta que no sé si ustedes se han ido a la ciudad de Ayacucho, pero en la ciudad de Ayacucho ocurre algo muy interesante. En la ciudad de Ayacucho, cuando uno va a Ayacucho, ve que las catedrales, los artistas hacen como pequeñas maquetas de las catedrales en piedra de Huamanga. No sé si ustedes han visto, pero a mí me gustó mucho las veces que estuve en Ayacucho. Los artistas hacen pequeñas representaciones de las catedrales de la ciudad en piedra de Huamanga, que es una piedra bastante suave y que se puede moldear fácilmente. Y son como pequeñas maquetas, ¿no? Adornos de las grandes iglesias catedrales de Ayacucho. Ahora, eso es una costumbre que siempre ha existido desde la antigüedad. Desde la antigüedad, la gente ha hecho pequeñas maquetas de sus centros de adoración. Y miren lo que se ha encontrado en este lugar. En este lugar se ha encontrado esto. Se ha encontrado unas representaciones del templo de Salomón. Y no está, aquí estoy solo colocando una de las figuras. En realidad hay varias. Se le conoce en inglés como shrines, pequeños templitos.
pequeños templitos del templo de Salomón. Entonces, ahora, si yo te hago una pregunta, ¿cómo es que esta gente pudo hacer estas representaciones sin haber tenido un templo? Porque lo que dice mucha gente que no cree en el asunto de la Biblia, es decir, dicen, no hubo ningún templo de Salomón, no existe un templo de Salomón, no hay ningún templo, Salomón no construyó ningún templo. Sin embargo, se han encontrado muchas de estas maquetas del templo de Salomón en Kirbet Cayafa. Varias, no solamente una, sino varias. Aquí estoy colocando una de ellas. Y en esta de aquí, porque uno empieza a comparar las diferentes maquetas que existen del templo de Salomón, una de las cosas interesantes que surgen es que cuando se empieza a comparar la descripción bíblica del templo de Salomón con las maquetas que están descubiertas en este lugar, uno empieza a ver, wow, cuánta semejanza y cuánta luz arroja sobre lo que la Biblia dice. Por ejemplo, una de esas cosas tiene que ver con las columnas de Boaz, Joacás, que están al frente del templo. Como ustedes ven aquí, tenemos dos columnas, una a la izquierda, a la derecha aquí, otra a la izquierda. La Biblia habla de estas dos columnas. Luego la Biblia habla de una especie de enrejados, dependiendo de la traducción española que tú tengas, que ha sido un dolor de cabeza para muchos traductores del hebreo al español. ¿Qué significa esas palabras de enrejados y todo? Y uno ve aquí la parte de arriba que existe como especie de trenzas o etcétera que están encima de estas columnas. Aparentemente había como una especie de adornos aquí. Y luego nosotros vemos aquí un león, ¿no? Un león, y aquí tenemos otra parece que había un león aquí, pero se rompió la cabeza. Entonces, si uno empieza a comparar esto con la descripción de la Biblia, se va a dar cuenta, wow, qué semejanza existe con lo que la Biblia explica. Luego, otro término, quizás este no sea el mejor ejemplo, pero hay otro término que habla del triplete. El triplete es como una especie de escalerilla que existe en 3 gradas, ¿no? Así, algo así. Y entonces, para los estudiosos del hebreo, eso era un misterio. ¿A qué se refiere con el triplete? No se entendía esa expresión hasta que empezaron a encontrar estas maquetas y se dieron cuenta, ¡oh! A esto se refiere. Es una especie de escalerilla que está en todo el marco de la puerta de la entrada del templo de Salomón. A eso se refería. Entonces vemos cómo incluso estos descubrimientos, estas pequeñas maquetas, iluminaron la lectura del texto hebreo bíblico. Ahora, este es un volumen, el volumen que ven al lado izquierdo, es el volumen donde se empezó a publicar bastante de la información que se descubrió en Kirbet Cayafa. Este volumen se publicó con la ayuda de Martin Kleinby. Si ustedes ven aquí, Martin Kleinby y Michael Hassel. Ahora, si ustedes hacen un poco de historia adventista, Hassel, hay un libro, Mil Caerán, donde se cuenta la historia de la familia Hassel en Alemania. Bueno, este es un miembro de esta familia, una familia que fiel al Señor, una familia adventista en Alemania, y este es uno de los miembros, uno de los, como decir, los nietos de esta familia, que está haciendo arqueología bíblica y está hablando mucho, increíblemente, de todas estas cosas, y publicó este volumen junto con la ayuda de Martin Kleinby. El hermano de Martin Kleinby trabajó aquí en la Universidad Perón Unión, Gerald Kleinby, trabajó en la Universidad Perón Unión, y Martin trabajó en Argentina por algunos años. Y ahora, el logo que ven en este volumen es el logo de... Hay varios logos, está el Instituto, el Israel Exploration Society, que es la exploración la Sociedad de Exploración Israelita, el Instituto, the Institute of Archaeology of the Hebrew University of Jerusalem, que es el Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que está acá a la derecha, pero también tenemos el Instituto, the Institute of Archaeology Southern Adventist University, que es el Instituto de Arqueología de la Universidad de Southern, que es una universidad adventista. O sea, tenemos como adventistas, quiero decirles, el orgullo de decirles que nosotros estamos haciendo ciencia. Y estamos haciendo ciencia y estamos haciendo ciencia seria. Y estamos descubriendo cosas serias. La gente, cuando nosotros vamos a ASOR, que es the American School of Oriental Research, que es la Sociedad Americana de Arqueología del Medio Oriente, o del Oriente, tenemos un lugar muy especial y somos respetados en este lugar. Así que es muy interesante
que, que no nos sintamos mal de decir que nosotros los adventistas tenemos nuestra fe. Y tenemos nuestra fe, pero tomamos la ciencia con mucha seriedad también. Entonces, bueno, hemos visto un poco acerca de la monarquía, les he dado algunas luces de la monarquía. Tal vez quizá el deseo sea de repente en otro momento hablar un poco más acerca de la monarquía, pero ahora voy a ir a otro tema. Estamos viendo algunas de las evidencias que confirman el relato bíblico. Hay muchas, pero vamos a ver alguna de ellas. Vamos a dar un vistazo. Posiblemente no me dé esta tarde para hablar de todas ellas, pero vamos a hablar de algunas de ellas conforme van llegando vamos avanzando. Vamos a ver, por ejemplo, una de estas. A ver, vamos a coger esta que está aquí, Isaías. Vamos a hablar acerca de Isaías, Ezequías y Sennacherib. Por mucho tiempo se ha considerado que el libro de Isaías es un libro que fue escrito por dos o tres autores. Hay varios estudiosos que dicen, no, es imposible que el libro de Isaías haya sido escrito por un solo autor. Es demasiado bueno este libro para ser escrito por un hombre. Tendría que haber sido un genio. Tendría que haber sido un genio este hombre. Y se ha teorizado, se ha hecho la hipótesis de que fue escrito por tres diferentes personas. Es decir, que se habla primero se habla del Isaías, del Deutero Isaías, del segundo Isaías, y luego se habla del Trito Isaías, del tercer Isaías. Y se ha dividido el libro de manera escandalosa, diciendo, del capítulo 1 al capítulo tal es el primero Isaías, del capítulo tal al otro capítulo es Isaías, el Deutero Isaías, y del capítulo tal al otro capítulo es el Trito Isaías. Así que esa división fantasiosa del libro, porque es fantasiosa, en realidad no está basada en evidencia real más que la imaginación humana, nos dice algo interesante. Nos dice que el libro de Isaías, en realidad, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros encontramos que el libro de Isaías fue escrito por un solo Isaías, no por dos o tres Isaías, solo por un Isaías. Ahora, quiero mencionarles algo. Hace unos años atrás, el año 2015, se descubrió, se publicó, ¿no? El descubrimiento de un sello, que este sello es muy interesante. Es el sello de Ezequías. Es este sello que está en el lado derecho. Aquí está, este sello que está aquí en el lado derecho. Ahora, si ustedes ven aquí en el sello del lado derecho, es el sello del rey Ezequías. Mira, esto es increíble. ¿Por qué? Porque en este sello se dice perteneciente a Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Mira, si tú ya no quieres aceptar lo que dice aquí, ya es tu problema, digamos. Porque si quieres decir de que no existió un Ezequías, y si quieres decir, no, Ezequías no existió como persona, bueno, tienes un problema serio, porque aquí tenemos este sello que nos dice perteneciente a Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. El sello establece claramente eso. Y no fue la única impresión de sello. Quizá aquí debo corregirme, son impresiones de sello. Este es un pedazo de barro sobre el cual el rey puso su sello. No es el sello mismo. El sello mismo no lo tenemos, ¿ok? Pero es la impresión del sello sobre el barro. Cuando el rey enviaba una carta a alguien, envolvía esta carta en una especie de pergamino, ¿no? O de papiro, ponían ahí, le envolvían con una soga, y después de envolverlo con una soga se colocaba un pedazo de barro encima y el rey colocaba su anillo, su sello, y ponía la estampa en el barro de tal manera que quedaba impreso su sello. Así que aquí está la impresión de su sello. Ahora, lo interesante es que en esta impresión del sello encontramos algunos símbolos, y todo eso que está aquí en la parte de arriba son caracteres hebreos que dicen exactamente esto: perteneciente a Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Ahora, lo que encontramos en el centro, que es como una especie de, seguramente ustedes lo ven como si fuera una mariposa o un insecto, en realidad es el símbolo del sol. Este es el sol que tiene alas, es el símbolo de la deidad. O sea, es como una representación iconográfica para referirse a Dios. Normalmente los imperios, incluso el imperio asirio, tenía esta representación para referirse a Dios. Y tenemos este símbolo egipcio a la derecha, que es el Adná, que significa vida. Esto es el Adná, que significa vida, ¿no? Entonces es como decir Dios es vida, ¿no?
etcétera. Entonces, tenemos un sello muy interesante con una representación iconográfica y perteneciente a Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Ahora, solo con este descubrimiento nosotros ya estaríamos fascinados. Este descubrimiento se realizó en este lugar que está aquí abajo, señalado cerca del Domo de la Roca. Si algún día vas a Jerusalén, aquí tenemos, este es el lugar supuestamente donde se construyó el Templo de Salomón, y a una distancia de este lugar, al lado, digamos, aquí, en este lugar, se descubrió el sello del rey Ezequías. Ahora, lo interesante es que justo en el mismo nivel, en el mismo estrato y a 3 metros del sello del rey Ezequías, junto con otros sellos, se descubrió el sello de otro personaje. Y en ese otro sello es el sello del profeta Isaías. Ahora hay algunos que dicen, no es el sello del profeta Isaías, pero vamos a hablar un poquito acerca de lo que este sello es. En este sello se encuentran las palabras Isaías Naví, que sería profeta. Lo que le está faltando aquí, la palabra Naví, que sería esta palabra hebrea, que está aquí a la derecha abajo, le está faltando una letra. Y le está faltando la letra Aleph, que sería más o menos así, para que sea profeta. Le falta esa palabra. Pero no se preocupen, ahorita vamos a explicar. Luego tenemos Isaías, eso no hay problemas. Isaías, profeta, el profeta. Entonces, este sello está roto, como ustedes ven, está quebrado, ¿no? Está quebrado. Justo, parece ser justo en el lugar donde había una cuerda que se colocaba encima del sello, y parece ser que ahí se rompió. Entonces, este sello fue descubierto con otros sellos. Se descubrió en el año 2009, pero quedó oculto en el museo por muchos años, hasta que recién se publicó mucho tiempo después. Se publicó este sello. Así que hay muchas cosas que están en los museos, en las bóvedas de los museos, esperando ser publicadas. No piensen que todo lo que ustedes ven es realmente lo que se ha descubierto. Hay muchas cosas que ya se han descubierto hace muchos años atrás, pero que están esperando el momento de ser publicadas y que están en proceso. Ahora, ¿cómo es que yo resuelvo la dificultad? Porque le falta una letra aquí. Le falta una letra, pero si tú miras cuidadosamente, te vas a dar cuenta que cuando el rey o el profeta Isaías colocó su sello sobre este lugar, esta no salió perfectamente. Por ejemplo, aquí el centro de la parte de la circunferencia del sello encaja exactamente en la parte de barro. No hay problema, entonces el sello salió completo. Sin embargo, aquí el sello salió un poquito de costado, de tal manera que no salió completamente, sino hay una porción del sello, no lo puedo hacer tan perfecto, pero una porción del sello que está inconclusa y posiblemente no se imprimió. Esta es la razón por la cual hay dos caracteres aquí que nos está faltando. Uno de ellos es Naví, el Aleph, para que sea Naví completo, para que diga profeta, solamente le está faltando una letra, y el otro es la palabra el profeta. Normalmente tendríamos que tener la expresión el profeta y esta es la parte que posiblemente estaba en esta parte de aquí. Entonces, bueno, así que no tenemos evidencia conclusiva con respecto a esto, pero mira lo interesante, lo que dice Eliad Mazar. Aquí tengo un video que quizá mientras esto le voy a quitar el ruido, mientras vamos hablando de esto, ustedes pueden ir viendo el sello. Eliad Mazar dice, mira, nosotros hemos descubierto este sello y esta es la evidencia, tenemos que analizar esta evidencia. Fue descubierto en el 2009 en Jerusalén, Israel, en las excavaciones de Ofel, que es este lugar, y se encontró mientras se hacía ¿cómo se dice esto? Cuando se cierne el polvo, ¿no? Esta mujer es la mujer que estaba a cargo de la expedición, Eliad Mazar. Ahora, quiero decirles algo con respecto a esta mujer. Esta mujer es la tercera
arqueóloga judía en la línea. Su papá fue arqueólogo, su abuelo fue arqueólogo y es toda una familia dedicada a la arqueología bíblica y cada vez encuentran evidencia increíble acerca de la Biblia. Así que para alguien que me diga, mira, no, para mí la Biblia es solamente una leyenda, es un mito, yo me río y digo, bueno, parece ser que tú estás bien informado de todo lo que se ha estado descubriendo desde hace varios años atrás. Entonces, esta mujer explica justamente lo que les estoy diciendo. La evidencia que nosotros tenemos acerca de el sello del profeta Isaías, ¿no? Y ella dice que este sello pues se encontró a pocos metros, 3 metros de distancia del sello de Isaías. Aquí voy a ir a la parte si ustedes miran la reconstrucción, aquí tenemos, este es el sello, ¿no es cierto? Vamos a ver, y es allí donde les falta el carácter de la letra Aleph para que diga profeta. El sello está roto en esta porción, ¿no es cierto? Donde posiblemente había el hilo que conectaba. Y tenemos, sin embargo, tenemos las otras partes del sello todavía son visibles, ¿no? Es ahí donde tenemos algunos de los motivos. Parece ser que había un motivo de una gacela, y ahí están las palabras que dicen pertenecientes a Isaías. Esas son las palabras que dicen pertenecientes a Isaías. Y la palabra Isaías está ahí bastante, que le está faltando la letra I. Muy bien, vamos a ir entonces a lo siguiente. Vamos a ir a la siguiente vista porque quiero mostrarles algo interesante con respecto a la época de Isaías. Vamos a ver aquí. Cuando nosotros vamos al lugar donde fue descubierto, este lugar donde fue descubierto, que se conoce como está cerca de la casa de a ver si lo tengo aquí, quizá en el siguiente vista, aquí está. En la casa de la Bula, ¿no? En la casa de la Bula se han descubierto como en este lugar muchos sellos. No fue el único lugar donde se descubrieron sellos. Y tenemos incluso un libro que dice las nuevas inscripciones y sellos relacionadas al mundo bíblico. Así que no solamente tenemos un sello o dos sellos, tenemos muchos sellos. Uno de esos sellos está aquí. En esta parte, ¿no? Tenemos los sellos de Gedalía, hijo de Pashur, tenemos el de Jucal, el hijo de Shelemaya, relacionados a Jeremías 37:3. Tenemos la información aquí que ustedes ven en pantalla, ¿no? En relación a estos personajes y que vivieron alrededor del año 589 a.C. Entonces, tenemos mucha información y tenemos estos otros sellos Gedalaya, Jucal y etcétera. Entonces tenemos mucha información y es interesante que cada vez nosotros descubrimos más y más información. Muy bien, vamos a ir entonces de vuelta a donde estábamos. A ver. Vamos a ver. Aquí. Entonces, ya, aquí. Entonces, el lugar donde se descubrió es aquí en el Ofel. En el Ofel es esta parte que está justamente cerca de un lugar que se conoce como el Palacio del Rey David. Y esta es otra cosa muy interesante para aquellos que estudian la historia del rey David. Sí, se ha encontrado su palacio, así es, se ha encontrado el palacio del rey David. Muchas personas dicen, no, hay varios, Israel Finkelstein dice, no puede ser el palacio del rey David, pero sí, lo siento, es el palacio del rey David. Se ha encontrado mucha evidencia con respecto al palacio del rey David y que se encuentra aquí. Así que tenemos también información de eso, tenemos información de los sellos de Isaías, del sello de Ezequías, muy interesante. Bueno, pero hablando de Ezequías, vamos a hablar un poquito más de Ezequías. No sé si ustedes pueden ver en esta imagen de la izquierda, este es un altar pagano. ¿Saben lo que es un altar pagano? ¿No? Es un altar de adoración a los ídolos. ¿Qué encuentran en este altar? ¿Está completo o está roto? Parece ser que está roto, ¿verdad?
no está completo. Si ustedes ven aquí, pareciera ser que las piezas están pegadas unas a las otras y que este altar fue como reconstruido. Bueno, eso es lo que, ¿sabes lo que pasó? En realidad no encontraron el altar completo. Los arqueólogos lo encontraron todas estas piedras utilizadas en murallas. ¿Qué es lo que pasó? Alguien trituró el altar o lo rompió en pedazos y utilizó las rocas del altar como parte de una muralla. Ahora, quiero decirte algo. Eso no se hace, jamás se hace. No, nunca se destruye un lugar sagrado para utilizarlo como construcción de otro edificio. Pero en la Biblia tenemos quién hizo esto. Ezequías. Ezequías quebró los altares, en su tiempo él hizo una reforma y quebró los altares y los destruyó. Y aquí tenemos evidencia de lo que el rey Ezequías hizo porque sabemos la fecha de este altar, en qué momento esto fue destruido, alrededor de la época de Isaías. Ahora hay algo muy interesante. Lo que está a la derecha, ¿qué es lo que parece esto de aquí? Bueno, es exactamente lo que tú te estás imaginando. Es una taza de baño, ¿no? Es un toilet, es una taza de baño para deposición en el baño. Entonces, eh, está hecho de piedra. Antes la gente también tenía tazas de baño, pero ahora lo interesante es, pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Mucho, porque resulta que el lugar donde se colocó esta taza de baño es un lugar donde había un templo dedicado a dioses. ¿Y saben lo que hizo Isaías? Lo que hizo Isaías fue destruir este altar dedicado a diosesillos, esta pequeña capilla dedicada a dioses, y lo convirtió en un baño, en una letrina. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí vemos qué mensaje Ezequías quería transmitir a la gente. Así que tenemos evidencias de las reformas de Ezequías, de cómo él convirtió en letrina los lugares de adoración paganos. Así que para aquellos que dicen, no, ese personaje de las reformas del rey Ezequías, no tenemos evidencia de eso. Bueno, ahí tenemos alguna evidencia de esto. Y tenemos evidencia más, mucho más que eso. Tenemos evidencia de cómo el rey Ezequías logró hacer un túnel para traer agua de afuera hacia adentro de la ciudad. Ustedes ven en este mapa lo que pasa es que Israel tenía una fuente de agua que estaba afuera de la ciudad y el rey Ezequías se estaba preparando para la guerra contra los asirios. Pero él no, como parte de la preparación para la guerra, tenía que cuidar la fuente de las aguas. Así que él hizo un túnel. La Biblia nos dice que hizo un túnel, ¿no? Eh, um, la Biblia nos dice cómo él se preparó para la guerra y cómo estas aguas fueron traídas de afuera hacia adentro. Ahora, este túnel no fue descubierto sino hasta mucho tiempo después. Cuando por accidente se descubrió este túnel, se descubrió también esta inscripción en una parte del túnel donde nos habla cómo se hizo el túnel y cómo se terminó de fabricarlo. Bueno, tenemos el túnel hecho por el rey Ezequías, así que no podríamos decir que el rey Ezequías fue un personaje ficticio. Tenemos el túnel que él utilizó para prepararse contra la campaña que los asirios hicieron contra el reino de Judá. Ahora, es algo muy interesante, como vamos viendo, existe evidencia suficiente para hablar acerca de la existencia de estos personajes bíblicos y de lo que ellos hicieron. Hay un par más de evidencias que me gustaría tratar con ustedes antes de terminar la exposición de hoy. Es esta. Es en relación a las crónicas de Sennacherib. Lo que ustedes ven al lado izquierdo es el prisma, las crónicas del rey Sennacherib. Hay varias copias de esto, no es la única, por si acaso. El rey Sennacherib es un rey asirio que vivió alrededor de los años en los cuales vivió el rey Ezequías. Vivió cerca de esos años. Y él dejó muchas crónicas escritas, y una de esas crónicas está en este prisma que ustedes ven al lado derecho. Este es un prisma donde está escrito. Lo que está escrito acá es esto que está en la derecha, está transcrito en caracteres más legibles, y como ustedes ven son cuñitas. Me acuerdo cuando llevé este curso con el doctor
Roy Gain, que me enseñó a leer acadio. Cuando llevamos este curso con él, en realidad esto es una tortura. Estudiar este idioma es más complicado que estudiar alemán, y el alemán ya es muy complicado. Eh, entonces, en este idioma, en esta escritura del rey Sennacherib, cuando empezamos a analizar y a leer lo que el rey Sennacherib dice, así que yo tengo la alegría de haber leído con mis propios ojos lo que este prisma dice en la transliteración, el rey Sennacherib dijo estas palabras: en relación a Ezequías de Judea, lo encerré como pájaro en una jaula. Número uno, vemos cómo el rey Sennacherib menciona a Ezequías por nombre y dice que fue de Judea. Y segundo, menciona un evento histórico que dice: lo encerré como pájaro en una jaula. El rey Sennacherib está mencionando un evento histórico mencionado en la Biblia, cómo los asirios destruyeron la tierra de Judá y casi conquistan Jerusalén. Estaban a punto de conquistar Jerusalén y sitiaron a Jerusalén con el ejército y estaban a punto de conquistarlo. Pero nosotros tenemos en la Biblia este evento, y ¿qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a este evento? Lo que nos dice la Biblia con respecto a este evento es lo que está aquí. Aquí está. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. O sea, la Biblia reconoce lo que el mismo Sennacherib está diciendo. Yo conquisté, yo destruí todo. Y el rey de Asiria envió a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Mira, se menciona el acueducto, ¿no es cierto? Eso es exactamente lo que venimos hablando aquí acerca de ese acueducto. Ahora, lo interesante es que en este lugar, aquí hay un lugar bíblico que se conoce como Laquish. Una de las ciudades que el rey Sennacherib destruyó es esta ciudad de Laquish. Ahora usted me dirá: pero pastor, aquí no vemos ninguna ciudad, lo único que vemos es una montaña. No te equivoques. Las montañas que tú ves, incluso aquí en Perú, cuando ves un pequeño cerrito que le llamamos huacas, dentro de esas huacas hay ruinas de ciudades. Y esto es una de ellas. Es la ciudad de Laquish, donde los arqueólogos han ido descubriendo muchas cosas interesantes. Esta fue una de las ciudades que Sennacherib conquistó justo antes de ir a tratar de conquistar Jerusalén. No la logró conquistar, pero trató de conquistarla. Lo interesante es que Sennacherib nos dejó un mural de cómo intentó conquistar esta ciudad. Y aquí tenemos el mural. En esta parte izquierda, este mural está en el British Museum, en el Museo Británico. Está colgado en las paredes. Y si ustedes miran en cómo está representado en este mural, se van a dar cuenta de algo sangriento e interesante. El rey Sennacherib torturó a la gente que vivía en Laquish, en esa ciudad. Torturó y las empaló y las colocó como ejemplo para que nadie se atreviera a hacerle frente. Así que el asunto de enfrentarse con Sennacherib era un asunto serio. Y el mismo Sennacherib lo representó en estos murales. ¿Dónde se fueron encontrados? Estos murales no fueron encontrados en Israel, fueron encontrados en la tierra de Sennacherib. Así que es muy interesante que tenemos una representación artística de cómo el rey Sennacherib intentó conquistar a Judá, lo que la Biblia estaba diciendo, exactamente lo que la Biblia estaba diciendo. Y para terminar, quiero leer aquí este versículo que está en la Biblia acerca de qué es lo que pasó después, cuando Sennacherib estaba a punto de conquistar Judá, porque Ezequías oró al Señor. ¿Y qué hizo Dios? Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Muy interesante que en estas crónicas que acabo de mencionar, en este prisma, el rey Sennacherib no dice que él conquistó Jerusalén. Dice que logró encerrar a Ezequías como un pájaro en una jaula, pero él no dice que la logró conquistar.
¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Nos dice que él trató de conquistar Jerusalén, pero no lo logró. Un ángel de Jehová mató a todo el ejército y luego él se fue. Obviamente en sus crónicas él no va a admitir su derrota, pero no dice que la conquistó. Como ustedes pueden ver, aún Sennacherib no puede mentir frente a una verdad tan pública que de este asunto. Incluso los egipcios se enteraron de esta derrota de Sennacherib, de cómo él tuvo que huir. Bueno, eso será tema para otro lado, pero otro momento, que es un tema muy interesante. Pero es muy interesante cómo las fuentes asirias, yo cuando me estaba preparando para mis exámenes comprensivos, estaba estudiando mi Biblia a la izquierda y los anales asirios en la derecha, y ahí existe una relación increíble entre los escritos asirios y los escritos bíblicos. Muy bien, terminando entonces, ¿qué es lo que nosotros somos? ¿Nosotros somos minimalistas o somos maximalistas? No somos ni minimalistas y no somos ni maximalistas. No somos minimalistas porque no creemos que la Biblia es una ficción. La Biblia no es una ficción. Tenemos mucha evidencia arqueológica, científica, para creer que la Biblia no es una ficción. Pero nuestra fe no se basa en la ciencia. Nuestra fe se basa en la Biblia. Tampoco somos maximalistas porque no confiamos, no sujetamos la Biblia a los descubrimientos arqueológicos. Para nosotros tenemos fe en la Biblia porque es la palabra de Dios, punto. Nuestra fe no se sujeta en la ciencia, se sujeta en la Biblia. Pero la ciencia confirma nuestra fe. Eso es lo que hace la ciencia. La ciencia confirma nuestra fe, nos refuerza y nos dice, no, ustedes no están locos realmente, tienen una fe razonable. Y estoy muy alegre de decir que cada vez que vamos al Medio Oriente y desempolvo alguna de estas tierras, de estas rocas, encuentro más razones para creer que no estamos locos, que estamos creyendo en una fe razonable, que tenemos mucha evidencia para decir que la Biblia estaba en lo cierto. Así que yo estoy muy contento de creer que tenemos un Dios verdadero y que tu palabra es una palabra verdadera. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Pastor, por la conferencia de hoy, ¿no? Podemos ver cómo la arqueología reafirma muchas cosas de la Biblia, ¿no? Y cómo también podemos pensar que hay personas que, aún así, con tanta evidencia que hay en el mundo sobre que lo que los eventos de la Biblia menciona, han pasado, ¿no? Bueno, Pastor, le damos muchas gracias, Pastor, por acompañarnos hoy en este día, en la primera conferencia del Luamicop. Esperamos que nos pueda volver a acompañar. Nos vamos a contactar con usted, Pastor. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias por conectarse, Pastor. Un saludo. Muchas gracias, Pastor. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, Pastor. Muchas gracias. Bueno, chicos, para continuar con el programa,